Vamos a ver hoy día probabilidad condicional, ya complementando las cosas que habíamos visto antes de probabilidad. Esta de acá, bien importante, ¿cierto? Se define como una cosa un poquito más compleja de probabilidad, donde entendemos de que un evento se puede ver afectado por la historia de otro evento. Ya eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, lo primero es que vamos a ver la notación que vamos a utilizar para este suceso. Decimos entonces que la probabilidad de un evento A se ve condicionada por el hecho de que ya haya ocurrido el evento B. Y se lee como está acá. De esta manera se escribe como probabilidad de B en A, es la probabilidad de A dado B. Para recordar esto, ¿cierto? Voy a escribir aquí, esto acá. Uno tiene que considerar que este evento ya ocurrió. Y se está calculando esta probabilidad. Entonces, es como dentro de la función probabilidad, es como que tuviera una historia, ya una historia que algo que ya pasó y que me permite calcular esa probabilidad, ¿cierto? De una alguna manera que esté como condicionada a este suceso. Este suceso uno lo puede entender como una historia o puede entender como un hecho que ya es. Entonces, para ir teniendo esto acá, poner algún ejemplo aquí. Supongamos que tengo lo siguiente. A es ser estudiante y B es ser mujer. Entonces, puedo hablar, por ejemplo, de los eventos ser estudiante y ser mujer. Este es uno que ya conocemos, que es la probabilidad de A inter B. No confundir con eso con la probabilidad condicionada, ¿ya? Este de acá es que las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. No es que una ya sucedió. Muy distinto, es decir, dado que se es mujer, probabilidad de ser estudiante. Entonces acá, la diferencia con el anterior es que en el anterior, ustedes pueden ver que estoy calculando la probabilidad de que las dos cosas sucedan al mismo tiempo, pero en este yo ya estoy seguro de algo. Esto es seguro. No es una probabilidad que debo calcular. Más bien, debo calcular la probabilidad de ser estudiante. Pero conozco algo que ya es cierto, y es que eso ya es cierto. Eso puede condicionar a la probabilidad de ser estudiante, y por lo tanto, esto de acá se escribe como la probabilidad de ser estudiante, dado que ya sé que es mujer. Y ahí tenemos la gran diferencia con el anterior, ¿cierto? Porque aquí ya consideramos que uno de estos ya ocurrió. Por otro lado, hemos visto otras posibilidades, ¿cierto? Cuando decimos, por ejemplo, probabilidad de ser estudiante o ser o no ser mujer, por ejemplo, una cosa así. Bueno, aquí tendríamos que considerar que la probabilidad de ser estudiante es A unión B complemento, ¿ya? Ahí. Eso porque le agregué aquí
el O, ¿cierto? Que es la unión, y este no, que es el complemento. Y lo que nos interesa hoy día es ver justamente este. Y vemos cómo también se va a relacionar con el resto de las otras probabilidades que hemos calculado hasta ahora. Entonces vamos a empezar a estudiar cómo se calcula la probabilidad condicionada a partir de otros términos de probabilidad. La idea aquí siempre es que la probabilidad condicionada también se relacione con el resto porque a veces así tal cual no es fácil calcularla, pero sí en términos de lo que ya hemos visto antes. Eso sí lo vamos a poder hacer. Bien, vamos a ver este ejemplo introductorio que nos va a permitir calcular después cuál sería la probabilidad condicionada. Entonces nos dice aquí que debido al aumento de los costos de seguro en Estados Unidos, 43 millones de personas no cuentan con un seguro médico. Entonces, dice, hay una tabla aquí llamada una tabla de contingencia, donde tenemos dos variables que están unidas. Se muestran los datos muestrales representativos de la cantidad de personas que cuentan con seguro médico. Es decir, está muy claro cómo es la tabla, ¿cierto? En un lado nos muestran la edad y en otro lado si tiene seguro médico o no. Bien, y a partir de esta tablita que tengo acá, vamos a poner aquí, vamos a ir haciendo un trabajo para ir calculando las distintas probabilidades que se dan dentro de esta tabla de contingencia que ustedes están viendo acá. Entonces, lo primero es que voy a calcular las probabilidades, ¿ya? Vamos a nombrar los eventos primero. Mm, voy a suponer de que las edades parten de los 18 años, entonces cada uno de estos va a ser como su complemento, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, voy a tomarme esta tabla. Y también este ejemplo es como una forma de que ustedes también hagan esto de forma ordenada cuando tengan que desarrollar algún ejercicio de estos. Entonces lo primero es que voy a nombrar los eventos. Aquí tengo uno que tiene que ver con la edad. Entonces voy a nombrar a A, tener entre 18 a 34 años. A complemento, que va a ser 35 o mayor. Y B va a ser tener seguro médico. Y B complemento va a ser no tener seguro médico. Estoy ocupando el complemento porque en cada una de estas, en esta fila, ¿cierto? En estas columnas, solamente tengo dos eventos, entonces al final puedo nombrar uno que es el complemento del otro. Vamos a calcular las probabilidades conjuntas de esto, es decir, primero, ¿cuál es la probabilidad? Probabilidades conjuntas o probabilidades que sucedan dos cosas a la vez. Entonces, de esta tablita que está acá, yo quiero completarlo un poco colocando los totales que tiene, ya que nos van a servir cuando queramos hacer unas probabilidades conjuntas. Entonces aquí vamos a escribir el total por aquí y el total por abajo. Y vamos a agrandar un poco la tabla, ahí.
Esto para que me sea más fácil después calcular las probabilidades. Ya, entonces, bueno, en total, ¿cuántas personas tienen de 18 a 34 años? Sería la suma de esas dos cosas que vemos ahí, que sería 750 más 170. O sea, 920 personas tienen entre 18 a 34 años. ¿Cuántos tienen 35 o mayor? Serían 950 más 130. O sea, serían 1080. Por otro lado, ¿cuántas personas tienen seguro médico, independiente si son de 18 a 34 o 35 mayor? Serían 750 más 950. Esto notaría 1700. ¿Cuántas personas no tienen seguro médico? Sería 170 más 130. Bueno, y estas cosas suman lo mismo para ambos lados, es decir, ambas suman 2000, que sería el total de personas que están haciendo aquí encuestadas con estas preguntas. Entonces, para las probabilidades conjuntas vamos a hacer una tabla parecida a esta. Pero aquí vamos a poner 18 a 34, que sería nuestro evento A, 35 o mayor, que sería nuestro evento A complemento. Y por aquí tenemos el seguro médico, si es sí, si tiene seguro médico, esto va a ser el evento B, y si no tiene seguro médico, es el evento B complemento. Y aquí vamos a notar las probabilidades que ocurran estas cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que alguien tenga seguro médico y que además sea de 18 a 34 años? Que es la probabilidad que voy a anotar aquí. Bueno, yo sé que son 750 personas las que tienen entre 18 a 34 años, ¿cierto? Eso es lo que podemos ver ahí. Y que en total son 2000. Así que serían los 750 dividido 2000. O sea, aquí iría 0,375. Ya que fue calcular, bueno, lo que había ahí que son 750 los que cumplen esta condición y en total son 2000. Eso me va a dar ese número que estoy colocando ahí abajo. ¿Cuántos no tienen seguro médico y son de 18 a 34 años? Serían 270 dividido los 2000. Serían 0,085. Por otro lado, quien tiene seguro médico y es mayor de 35 años serían 950 dividido 2000, que nos da este número, 0,475. ¿Y quienes no tienen seguro médico y son mayores de 35? Son estos de acá. Bueno, y esto también tiene sus totales aquí, que también los vamos a interpretar como probabilidad. Ya voy a anotar esta tabla luego como todos los significados con probabilidad que tienen. Pero aquí esto entonces es el total. Aquí el total. Vamos a ver qué significan estos totales. Si sumo estos dos de aquí, me va a quedar 0,375 más 0,475, 0,85. El otro es 0,085 más 0,065, es 0,15, estamos bien. Por otro lado tengo 0,375 más 0,085, 0,46. Y por otro lado aquí tengo 0,475 más 0,065.
Bueno, fíjense que obviamente que todo suma 1 porque es la probabilidad total, ¿cierto? Y bien, aquí lo que tengo entonces son solamente probabilidades como del problema, como intersecciones. Tengo intersecciones porque, por ejemplo, la probabilidad que se dé A y que se dé B está dado en esta tabla, es 0,375. La probabilidad que se dé A complemento y que se dé B es 0,475, está en la tabla ahí también. La probabilidad que se dé A y que no se dé B, o sea, o se dé B complemento, es 0,085. La probabilidad que se dé A complemento y que se dé B complemento, es decir, que sea mayor a 35 y que no tenga seguro, es 0,065. Están ahí. ¿Y qué significan estas probabilidades de aquí abajo? Y estas que están aquí al lado. Bueno, son las probabilidades por sí solas, la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de ser de 18 a 34 años es 0,46. La probabilidad de A complemento, su complemento por supuesto es 0,54. Recuerden que esas suman 1. Y la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de tener seguro médico es 0,85. Y la probabilidad de no tener seguro médico es 0,15. Todo eso lo podemos extraer de esta tabla de contingencia que se arma a partir de la tabla inicial. Pero hasta aquí no hemos hablado ninguno de probabilidad condicionada. Entonces, ahora hay que preguntarse cómo calcular una probabilidad condicionada a partir de esta tabla y ver cómo se relaciona con estas probabilidades que ya calculamos acá. Entonces, primero miren bien esta tabla, que le haga sentido los resultados que tenemos aquí. Y ya voy a pasar ahora a calcular las probabilidades condicionadas que tiene estos dos, o sea, estos eventos aquí, que son 4 en total, pero en realidad uno son los complementos del otro. Bien, entonces, ahora nos vamos a preguntar por las condicionadas. Voy a volver a sacar esta tabla de frecuencia que tenía aquí de contingencia. A ver, aquí. Ujú, eso. Bien, a partir de esta tabla entonces yo me podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad que, dado que, eh, dado que se tiene entre 18 a 34 años, si se tenga seguro médico? No sé, viendo las probabilidades que tenemos anotadas aquí, nuestras probabilidades, aquí nuestros eventos, estos de aquí, primero es plantear esto, ¿cómo sería esto aquí en función de los eventos que tenemos al lado? Esto ya no es la probabilidad de A inter B, porque no es que me estén pasando las dos cosas al mismo tiempo. Como uno puede ver aquí, el hecho de tener 18 a 34 años ya es un hecho dentro de este problema. Es decir, eso es algo que es cierto.
Esto no es una calculada de esta probabilidad, sino que esto ya es cierto. La probabilidad que queremos calcular es que tenga seguro médico. Entonces, aquí lo que queremos calcular es la probabilidad de que se tenga seguro médico, dado que ya sabemos que ocurre A. Es decir, este ya es cierto. ¿Y cómo lo vemos dentro de la tabla que estamos haciendo acá? Entonces, dentro de esta tabla que tenemos arriba, eh, hay un espacio que son, por ejemplo, que si ya A ya es cierto, es decir, la persona ya tiene entre 18 a 34 años, yo solo voy a trabajar con el espacio de la tabla que pasa eso. Es decir, solamente voy a trabajar con esto. El resto ya no es posible. Entonces, de eso que acabo de marcar, ¿quiénes son los que tienen seguro médico? En ese caso son 750. Pero ojo, esto ya no va dividido por 2000 como las probabilidades que saqué antes. Porque al considerar que estoy trabajando solo con la gente de 18 a 34 años, esa cantidad total es 920, no 2000. Es decir, mis casos posibles ya no son 2000, son 920. Y esto me va a dar otra probabilidad. Ya me da un número como así, ¿cierto? Entonces fíjense que es distinta la probabilidad de A inter B a la probabilidad de B dado A. Es decir, hay una cosa importante que estas probabilidades de aquí arriba están todas divididas por 2000 porque estoy considerando ambos casos. Es decir, por ese número. Sin embargo, cuando trabajo con una probabilidad condicionada, vemos que al decir que A ya es cierto, me quedo solamente con una parte de la tabla y mi grupo total ya no es 2000, sino que son 920, que son los que tienen 18 o 34 años. De ahí veo las probabilidades de que tenga seguro médico o no tenga seguro médico. Entonces, casos posibles no son 2000, ya que A es un hecho. Bien, pero a partir de esto uno puede sacar alguna conclusión más y podemos relacionar esto con lo anterior. Notemos ahora lo siguiente. Estamos claros de que la probabilidad de B dado A se escribe como 750 dividido 920. Pero si yo aquí cada uno de estos lo dividiera por 2000, es decir, me quedaría una cosa así, que era los casos totales de antes. Y eso no me modifica lo que estoy haciendo porque a final de cuentas es como que hubiera agregado un 1, ¿cierto? Dividí por 2000 tanto numerador como denominador. Así que me queda de la misma forma. Si hago eso ahí, me puedo fijar en lo siguiente. Tengo ahí 750 dividido 2000, que si me fijo en mi tabla, eso sería exactamente la probabilidad de A inter B. Entonces esto es la probabilidad de A inter B. Y 920 dividido 2000 sería la probabilidad de A. Así que esto me permite escribir una probabilidad condicional en términos de la intersección y la probabilidad de un evento por sí solo.
Es decir, que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A inter B dividido la probabilidad de A. Y esta es la fórmula que vamos a ver para relacionar una probabilidad condicionada con una intersección, ¿cierto? Y una probabilidad por sí sola. Bien, entonces esta de aquí, bueno, voy a ver si tiene alguna pregunta. Lo voy a, al tiro a formalizar esta fórmula que encontramos aquí. No, pues B no es cierto, porque el sí es como una condición, ya es como eso ahí, como de punto como cuál es la probabilidad de que, ya dado que una persona tiene los 18 o 24 años, sí tenga seguro médico. Entonces, no estoy seguro si es que esa persona tiene seguro médico o no. De lo que sí estoy seguro es que tiene 18 o 34 años. Así que, Tiare, piénsalo como que estuviera haciéndole una pregunta a alguien. Yo como eso. Eh, no sé si te quedó claro que no es, que el otro no es algo seguro. Ya, súper. A veces este tipo de cosas son como las que más, de repente lo más dificultoso, porque hay que tratar de la pregunta, armar la probabilidad y no confundirse como me estarán preguntando por la intersección o me estarán preguntando por una probabilidad condicionada. Lo siguiente, entonces tenemos la probabilidad condicional que acabamos de ver. Bueno, se puede escribir para los dos órdenes como probabilidad de A dado B, como de la siguiente forma, intersección dividido B, o la otra así, sin intercambio. Bueno, en realidad, ¿cierto? Si quise intercambio solamente como estos dos de posición. Ya da lo mismo eso ahí, se puede escribir de la siguiente forma. Incluso si tendría otra probabilidad condicionada, no sé, la probabilidad condicionada de C dado D sería la probabilidad de C inter D dividido probabilidad de D. Como recordatorio siempre, este es el que va dividido ahí. O sea, no sé, por lo menos a mí siempre me sirvió a como a no olvidarme como que era así.
Y esto nos va a servir para relacionar después, ¿cierto? Bueno, en la tabla, de hecho en la tabla que hice recién como que no importaba mucho relacionar eso porque uno la puede calcular a partir de la tabla, ¿no? Pero sí más adelante realmente puede que nos den, eh, por ejemplo, nos den en un ejercicio esto, y así nosotros podamos calcular eso. O al revés, tengamos, por ejemplo, este y ese, y podamos calcular ese de ahí arriba. ¿Ya? En general uno lo puede tomar como después como una ecuación, donde conoce ciertas cosas y le permiten conocer otro término de probabilidad junto con lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué pasa si de repente un evento no se ve afectado por otro? Entonces tenemos que hablar de eso también. No necesariamente los eventos, siempre que haya ocurrido uno afecta al otro, y en ese caso uno habla de eventos independientes, es decir, cuando uno, ¿cierto? Lo que ocurra con uno no va a afectar que el otro ocurra o no ocurra. Ojo que no son los eventos mutuamente excluyentes que vimos antes, donde la intersección es vacía. Es decir, si ocurre uno no puede ocurrir el otro. Este no. Este en realidad evento independiente quiere decir que el hecho de lo que va a pasar con uno de estos eventos no tiene nada que ver con lo que pasa con el otro. Piénselo como al lanzar dos monedas, por ejemplo. Si lanzo una moneda y después lanzo la otra, que la primera, por ejemplo, me salga cara, no influye en nada en lo que va a salir en la siguiente moneda. Ya la siguiente moneda es totalmente independiente de lo que ocurre al principio. Y en ese caso, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos eventos independientes, la probabilidad de A dado B es simplemente la probabilidad de A. O la probabilidad de B dado A es simplemente la probabilidad de B. ¿Y por qué? Porque que pase, quiere decir aquí que, bueno, ¿cuál es la probabilidad que pase el A dado que ya ocurrió el B? No me importa solamente la probabilidad de A porque en realidad no importa que ya haya ocurrido B o no haya ocurrido B. El A, ¿cierto? Es independiente. Y a partir de esta fórmula uno puede deducir algo más interesante acerca de esto. Y es lo siguiente. Bueno, si lo que ocurre es que la probabilidad de A dado B es simplemente la probabilidad de A, dado que son independientes. Uno podría decir, entonces, em, me tengo la fórmula anterior donde decíamos la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A inter B dividido en la probabilidad de B. Pero me dicen que esto es igual a la probabilidad de A, dado que es independiente. Ah, y aquí ocurre que uno puede ver lo siguiente. Puede tomar esta parte de la ecuación, esta parte, y decir, entonces, la probabilidad de A inter B es lo mismo que la probabilidad de A por probabilidad de B. Y eso va a ocurrir solo si son independientes. O sea, solo si son independientes pasa eso. Y esa es otra probabilidad de independencia, ¿ya? Si A y B son independientes, va a pasar de que la probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de A por probabilidad de B. Y tenemos otra fórmula que añadir a la independencia, más que la que estábamos viendo anteriormente. Eso siempre va a ocurrir, ¿ya? Si dos eventos son independientes, entonces su intersección es simplemente la multiplicación de sus dos probabilidades. Esto se puede aplicar en un montón de ejercicios donde usted sepa de que un evento en realidad no tiene nada que ver con el otro y no hagan calcular la intersección o que los dos eventos ocurran. Puedo calcular los eventos por separado y después multiplicar la probabilidad que ocurra. Ejemplo de esto, un ejemplo bien básico de esto es como ¿cuál es la probabilidad que al lanzar dos dados se obtengan
tenga en el primero un 1 y en el segundo un 6. Bueno, aquí es un evento claro de eventos que son eventos totalmente independientes porque lo que salga en un dado no influye en lo que va a salir en el otro. Entonces yo puedo llamar a esto como eventos distintos a lanzar, bueno, obtener 1 en el primer dado y B, obtener 6 en el segundo. Estos eventos son independientes, es decir, lo que pase con uno no influye en el otro, y lo que nos están preguntando es la probabilidad que pase A y que pase B. Pero como son independientes, eso es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y la probabilidad de obtener 1 en el primer dado es un sexto, la probabilidad de obtener 1 en el o 6 en el segundo dado es un sexto también. Al final esto me da 1 partido 36. ¿Qué sería la probabilidad de estos dos? Entonces ahí uno puede usar inmediatamente esta propiedad de independencia. Bien, entonces voy a realizar un ejercicio que tiene que ver con esto que estamos hablando de la independencia y de eventos tan relacionados. Lo voy a anotar al tiro. Vamos a aprovechar de repasar algo de diagrama de árbol. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Se lanza una moneda y sale cara, se coloca una bolita negra en una bolsa y sale sello, se coloca una bolita blanca. Bien, entonces se repite 3 veces el experimento. ¿Cuál es la probabilidad de que, al final se tengan dos bolitas blancas en la bolsa? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Bien típico de este tipo de ejercicios donde
estamos condicionando una probabilidad a la otra, ¿ya? O sea, perdón, estamos que la moneda, ¿cierto? Tiene que ver como la implicancia de de la bolita que voy a echar. Y en este lado, ¿cierto? Aquí uno dice, puedo usar aquí un diagrama de árbol para resolver este problema. Este diagrama de árbol uno lo puede iniciar de la siguiente forma. Primero, tenemos el lanzamiento de una moneda que con probabilidad 0,5 va a salir cara o va a salir sello, pero en realidad eso tiene que ver con que he hecho una bolita blanca o una negra dentro de lo que estoy haciendo. Es decir, en el primer paso, puedo echar una bolita blanca o una bolita negra con probabilidad 0,5 en cada caso. Después, en el segundo paso, voy a hacer exactamente lo mismo. Una bolita blanca, una negra. Otra vez con probabilidad 0,5. Y después lo mismo. Y aquí voy a tener todos los resultados que puede tener este experimento de 3 pasos. Aquí termino obteniendo blanca, blanca, blanca. Aquí blanca, blanca, negra. Aquí blanca, negra, blanca. Blanca, negra, 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 blanca, blanca. Negra, blanca, negra, 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 blanca. Y las 3 negras. ¿Cuál es la probabilidad asociada a cada uno de estos eventos? Y aquí lo que pasa es que las 3 cosas, los 3 experimentos aquí son independientes. Y son independientes por el hecho de que de un inicio, si yo he hecho una bolita blanca, después lanzado otra vez la moneda, no va a importar que la primera era blanca o era negra. Así que la probabilidad de cada uno de estos sucesos es 1/8, que es la multiplicación de 1/2 por 1/2 por 1/2. Cada uno de estos tiene una probabilidad de ocurrir de 1/8. Que se une también un poco a lo anterior, a lo más básico que estábamos viendo, de que en realidad aquí hay 8 eventos posibles y todos con la misma cantidad de probabilidad de ocurrir. Los casos que nos sirven a nosotros son aquellos donde se tengan 2 bolitas blancas en la bolsa. O sea, ese, ese de acá, y esos serían todos. Y esta cantidad de casos serían 4. Voy a sumarlos porque es la probabilidad de cada uno, ¿cierto? Aquí sería 1/8 más 1/8. Y estamos terminando 4/8, ¿cierto? Que es 1/2. Así que esa es la probabilidad de obtener como esto de acá, ¿cierto? Y es un poco unir lo que estábamos viendo en un principio con esto de eventos independientes. Y al final de esta PPT, que pueden encontrar en Canvas al terminar la clase, vienen 2 ejercicios
que uno para practicar como lo que yo hice también, es decir, hay que hacer lo mismo que yo hice en un inicio con el ejemplo de clases, pero aquí es con otra cosa, que es con tipos sanguíneos, ¿cierto? Y eso de RH positivo, RH negativo y el tipo de sangre. Y un segundo que es más conceptual, ¿ya? Entonces yo le recomiendo hacer los dos para que complementen lo de la clase hoy día. El primero se hace, bueno, este de aquí, muy parecido a lo que yo estaba haciendo con el otro de los seguros médicos. Y para terminar lo de hoy, tengo unas preguntas en Mentimeter que son cortitas, pero más como que tienen que ver con identificar conjuntos como intersección, unión, probabilidad condicionada, para que vaya quedando claro esa parte que de repente son de las cosas que más cuesta o que más uno se podría equivocar en un ejercicio al realizarlo. Profe, ¿Sí? Dígame. una consulta, es que estoy un poco confundido con qué es lo que entra para la prueba específicamente. ¿Hasta dónde? Capítulo 3 1, 2 y 3. Ah, ya, capítulo uno, 2 y 3 hasta la prueba. Ujú. Ya, entonces, profe. No sé si no, parece que no lo mandé por escrito, pero yo lo había dicho en clase eso antes, a ver. Sí, pero son el del libro que les dije, como era el capítulo uno 2 y 3. Eso era lo que yo encontré el 2. O bien no puede ver como hasta antes de lo que empezamos a ver de probabilidad. Ya, entonces para marcar la asistencia hoy día y participar también en esta actividad, la idea es que entren aquí. Les voy a dar el código. Ese de ahí. Vamos a empezar en 3 minutos, así que ahí lo voy a iniciar. Ya vamos a comenzar.
Muy bien, era la respuesta B. Vamos con la pregunta 2. Muy bien, era la última opción. Era la C. Muy bien, la C. Bien. Y ahora viene la última.
Una la A. Bien, entonces le recomiendo los dos ejercicios que quedan al final de la PPT hacerlos, que complementan lo que vimos hoy día. Y vamos a seguir practicando estas cosas de ver bien con la intersección, la unión, la condicional ya, para que no se vayan confundiendo con eso. Recuerden que en el Drive tienen que llenar su link con la dataset que van a ocupar para el control. Ya yo lo estoy revisando ahí para que no se repitan alguna o que les sirva realmente como para lo que vamos a hacer. Recuerden que entra todo lo de estadística descriptiva, en realidad, como desde sacar mediana, moda, ¿cierto? Hasta lo último que vimos ya de box, plot, gráfico de dispersión, correlación, todo eso. No lo desde que empezamos a ver probabilidad. Así que eso es como el contenido y ocupando, por supuesto, R. Profe, ¿Sí? Dígame. pero usted confirma si, usted nos confirma el data por email, ¿cierto? Sí, ahora lo que pasa es que voy a esperar hasta hoy día, en la noche. Voy a ¿Ya? revisar todos los que hayan subido y ahí les voy a confirmar cómo ya puedes usar ese data, está listo. Ah, pero no hay que mandárselo por mail, sino que hay que subirlo y ver si usted lo confirma. Sí, en una hoja de Drive que mandé por un anuncio. Ah, ya. Eh, ¿Ya? Gracias, profe. Están los anuncios de Canvas. Ya, ya, profe, gracias. ¿Ya? Y entonces, bueno, el viernes no tenemos clase, así que las indicaciones todas se las mandaré por correo. Ustedes tienen varios días para hacer el control. Le dije que era hasta el lunes en la noche, así que ahí puede repartir su tiempo. Ya, que estén bien, nos vemos. Chao, chao.